la cocina de Tori, su canal del sabor, esta vez con la receta de los panecitos cubanos para sándwich. Mira cómo se ven que han quedado, ¿se ven? ¡Súper! ¿Y quieres saber cómo lo preparo? ¡Adelante video! Mis amores, comencemos con la preparación de la receta de nuestro pan. Lo primero es que el día de ayer preparé el prefermento o pulis. Les voy a dejar en la caja de descripción un enlace de cómo hacerlo y así les sea más fácil. El pulis es muy importante para el pan cubano porque es el que le aporta el sabor característico de nuestro pan. Y ahora sí, vamos a comenzar en este recipiente de vidrio a agregar los ingredientes. El primero que tengo aquí es el agua. Tengo una taza y un cuarto de agua que viene a ser unos 300 mililitros. Y el agua tiene que estar tibia. El segundo ingrediente que le vamos a agregar va a ser una cucharadita de levadura que es equivalente a 6 gramos. Continuamos con una cucharadita de azúcar blanca granulada que viene a ser también unos 6 gramos. Agregamos además 2 cucharadas de harina de todo uso del total de la receta, que viene a ser unos 20 gramos aproximadamente, y manteca de cerdo derretida, que es aproximadamente unos 50 mililitros. Ahora con un batidor globo vamos a mezclar para que se integren todos estos ingredientes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tapar nuestro tazón o recipiente de vidrio con un paño y lo voy a llevar para el horno que está apagado pero con la lucecita encendida para activar la levadura y así está a una temperatura cálida estable, y esto va a ser de 10 a 20 minutos. Ya pasaron 15 minutos de reposo, vamos a quitarle el paño y vean cómo tiene burbujas, quiere decir que la levadura se activó. Le voy a agregar ahora el pulis, que recuerden, como les decía, es el secreto del sabor de nuestro pan cubano. Miren qué esponjoso. Y ahora con la espátula vamos a mover. Seguimos ahora agregando la harina, la vamos a ir agregando poco a poco. Yo voy a utilizar para esta receta 4 tazas y media de harina, que viene a ser 675 gramos. Siempre recuerden que le quitamos 20 gramos para hacer la levadura. Voy a agregar inicialmente como una taza aproximadamente, voy a ponerle más. Y voy a utilizar este utensilio de panadería para que me ayude a mezclar. Le voy a dejar el enlace del juego de panadería en la descripción del video por si les interesa, porque tiene varias cositas que son muy útiles. Ahora, a lo que me va quedando aquí de harina, le voy a agregar las 2 cucharaditas de sal, que viene a ser como unos 12 gramos aproximadamente, para que se integre. Y vamos a seguir agregándosela la harina al recipiente. Voy a agregar lo que me queda de la harina. Y como ven, ya se hace muy difícil continuar mezclando en el tazón, por lo que lo voy a pasar a la mesa de trabajo. Denme un minuto. Y vamos a continuar uniendo todos los ingredientes con las manos. Al inicio se va a ver así todo suelto, pero poco a poco ella va a ir obteniendo la humedad.
Vamos a hacer como una bola. Tensando. Y chequeamos. Muy bien. Ahora le voy a poner aceite, el mismo tazón. Y con una brochita vamos a distribuir el aceite. Vamos a colocar nuestra bola en el centro del tazón y le voy a poner también un poco de aceite para que no se vaya a secar de esta forma, y la vamos a tapar con un nylon. Y también me gusta ponerle un paño. Lo vamos a llevar a que haga su primer levado, y esto va a ser por 1 hora y media aproximadamente, igualmente en el horno apagado con la lucecita encendida. Ya pasó el tiempo, vamos a retirar el paño y el nylon que cubre nuestra masa. Cómo ha crecido, ¿verdad? Ahora me voy a poner un poco de harina en el puño porque vamos a desgasificar un poco nuestra masa. Miren ustedes cómo va bajando. La voy a poner a un lado porque voy a espolvorear un poco de harina y vamos a colocar la masa sobre esto. Vamos a acomodarla y vamos a dividir la masa en 8 partes, pero eso lo va a hacer mi esposo. Gracias, Albert. Ahora voy a ir separando las porciones y voy a colocarlas hacia un lado y las vamos a trabajar. Vamos a hacer bolitas. Como se fijan, son como triángulos las distintas piezas. Vamos a comenzar ahora a hacer las bolitas, pero yo las enrollo, hago así, y esto va a ayudar a que la miga después quede como hojaldrada, como en capa. ¿Ven? Vamos hacia arriba, pellizco, volteo y vamos dando la forma de bolita y lo pongo a un lado. Y así voy a ir haciendo con todas las piececitas de la masa. Vamos a tapar y vamos a dejar reposar 15 minutos. Quiero aprovechar mientras pasan los 15 minutos de reposo para preparar las bandejas donde vamos a poner nuestros panes. Y le voy a agregar harina de sémola. Es opcional, si no tiene le puede poner harina todo uso normal. Esto va a ayudar a que los panes no se vayan a pegar. Igualmente la otra bandeja. Y a esperar. Pasaron los 15 minutos, ya vamos a darle forma a nuestros panecitos. Vamos a comenzar tomando una de nuestras bolitas y la vamos a ir aplanando un poco, como si fuera un óvalo, alargándola. Vamos a hacer pliegues. Apretamos nuevamente, apretamos, apretamos. Y ahora miren lo que voy a hacer. La voy a poner de esta manera, de lado, y voy a utilizar esta parte de la palma de la mano y vamos a apretar. Giro y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Ahora hacia arriba hago un pellizco para cerrar por completo. ¿Ven? Volteo y voy a darle como un masaje. Así nos debe quedar el panecito. Ahora lo voy a colocar en la bandeja. Yo los voy a ir acomodando para que me queden espacio
para los panecitos, miren. Y vamos a continuar con todas las bolitas haciéndole lo mismo. Y así han quedado nuestros panecitos. Ahora los vamos a cubrir con un paño porque ellos van a hacer su tercer levado y esto va a ser alrededor de unos 45 minutos y a esperar. Y ya pasaron los 45 minutos, vamos a retirarle los paños y vamos a hacerle unos cortes a los panes, que es opcional. Les digo además que el horno yo lo tengo precalentado a 400 grados Fahrenheit, que viene a ser aproximadamente 205 grados centígrados. Y como tenemos que hacerlo al estilo cubano tradicional, en esta botellita que tiene agua tenemos que hacer un spray, no mucha. Y ahora para el horno, vamos a hornear por 25 minutos. Y nuestros panes están acabaditos de salir del horno y están calientes. Los vamos a pasar para esta rejilla que terminen de enfriar unos 30 minutos. ¿Para qué? Para que la miga en su interior termine de cocinarse. Y a esperar 30 minutos. Ya nuestro pan está frío, lo voy a ir colocando sobre este paño y voy a abrir uno de ellos para mostrarle cómo se ve en su interior. Y bueno, mis amores, ya estamos listos para hacer el trabajo difícil. Y yo aquí ya desesperado por comerme este pan. Se ve y se huele delicioso. ¿Qué tú crees? ¿Ya comienzo? No, porque como es costumbre del canal, nos gustaría saber si investigaste algo sobre el origen de este pan. Te puedo decir que este pan cubano tiene una historia muy interesante. Está muy ligada a Cuba y a la comunidad cubana que se estableció en Florida a finales del siglo XIX. Y es ahí donde entra en esta historia Tampa. Exactamente. En Tampa, en la ciudad de Iowa City, se creó una gran comunidad cubana alrededor de las fábricas de tabaco y ellos trajeron sus costumbres y sus comidas, entre ellos el pan cubano. Y es ahí donde queda todavía una panadería que es muy famosa haciendo pan cubano, ¿verdad? La panadería La Segunda, que fue fundada en el año 1915 en esta ciudad, Iowa City, por el español Juan Moré, que trajo de Cuba la receta del pan cubano. Y fíjense que 100 años después, todavía esta panadería sigue haciendo este pan. Eso sí es mantener viva una tradición. Y tiene una forma muy particular de hacerlo. Ellos le ponen en el centro una hoja de palmetto, muy característico del pan cubano que se hace allí. ¿Y me puedes decir algo más sobre este pan que hicimos hoy? Este pan lo puedes hacer con sándwich cubano, con lechón, con jamón, con... No, iba a decir algo más, pero esto lo va a decir Tori ahora. Tori, ¿con qué tú vas a preparar este pan hoy? Bueno, yo me voy a poner un poquito nostálgica con Cuba y voy a mis recuerdos de la infancia porque le voy a poner aceite, ajo y sal, como me le preparaba mi abuelita para las meriendas escolares. Riquísimo. Miren, detrás de mi casa había una panadería. Los panaderos se levantaban temprano a preparar pan. Mi casa se llenaba del olor a pan. Y mi mamá, bueno, iba a comprar el pan y nos preparaba de merienda pan con aceite, ajo y sal. Una merienda espectacular, riquísima. Y bueno, cuando yo estaba en la universidad, llevaba este pan también de merienda. ¿Y tú? Bueno, yo cuando estaba en la primaria, como estaba diciendo, sobre todo para la merienda, y también incluso cuando ya yo trabajaba de maestra, yo siempre llevaba mi pan con aceite, ajo y iba a decir cebolla, aceite, ajo y sal,
para las escuelas al campo. Y había una amiga tuya que te pedía, ¿no? Adelaida, acuérdate del pan cubano que yo llevaba con aceite, sal y ajo como te gustaba a ti. Si estás viendo el video, embúyate en tu casa y prepara este pan y prepáralo, mira, con aceite, sal y ajo. Delicioso, me imagino, ¿no? Y si les ha gustado cómo hemos preparado este pan el día de hoy, les vamos a pedir como siempre que nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Y ya podemos hacer el trabajo duro. Y además pedirles que si no es molestia que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y ya podemos hacerlo ya, ¿no? El trabajo duro. A preparar este pan con ajo, sal y aceite. Aquí tenemos este rico pan. Vamos a abrirlo aquí un momentico para que ustedes vean. Miren. Y ella, bueno, me le va a poner aceite, ajo y sal. Dame meterle la miel, porque esto va a ser una delicia. Me imagino que ustedes en su casa se le hace la boca agua bien de esto. Mira. Si miren esto como qué suave está. Está suave. ¿Qué tú crees, Tori? ¿Qué puntuación tú crees del 1 al 10 tendrá este pan con aceite, Bueno, yo voy a esperar. ajo y sal? Yo voy a esperar a que tú digas. Me recuerda el pan que comía en Cuba. Mi mamá me preparaba para ir para la escuela. Delicioso. ¿Qué tú crees de tu pan? Igual, delicioso. La miga está suavecita y la corteza está ligeramente crujiente. Perfecto para que sea fácil para comer para cualquier persona de cualquier edad. Yo le doy del 1 al 10, le voy a dar 11. Uno más. ¿Qué tú crees, Tori? Tú sí que sabes dar buenas calificaciones. Realmente espectacular. El sabor. El pan, bueno, muy rico, muy suave, crujiente. Y bueno, la preparación que ella hizo de aceite, ajo y sal. Y nosotros vamos a seguir comiendo pan con aceite, ajo y sal. Pero nos vamos a tener que despedir, como ustedes saben, deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el próximo video. Chao, hasta la próxima. Chao.